Bienvenidos a esta exploración a fondo de uno de los relatos más conocidos, pero quizás menos comprendidos de la Biblia, el libro de Jonás. Totalmente. Creo que a menudo nos quedamos con la idea del hombre y el gran pez, como un cuento para niños, ¿no? Sí, exacto. Y la narrativa es mucho, pero mucho más profunda. Es que en solo 4 capítulos se plantean preguntas enormes sobre la misericordia, los prejuicios, la soberanía de Dios. Es un libro muy denso. Justamente, para este análisis nos vamos a basar en el texto bíblico de Jonás, de la Nueva Traducción Viviente, y también en un análisis muy exhaustivo y didáctico de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com. Un material excelente, por cierto. Sí, muy bueno. Y nuestra misión hoy es esa: ir más allá de la aventura para desentrañar los temas centrales. La soberanía de un Dios que, pues, no tiene fronteras. La naturaleza de la gracia universal. Y ese choque, ¿no? Ese choque frontal entre la voluntad divina y la terquedad, los prejuicios humanos. Exacto. El libro parece diseñado para desafiar cualquier intento nuestro de monopolizar la gracia de Dios. Así es. Es un libro que nos incomoda. Y creo que esa es su intención. Bueno, arranquemos por el principio. La historia comienza con una orden súper directa. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Sin rodeos. Para nada. Y la reacción de Jonás es igual de directa, pero claro, en la dirección opuesta. Se levanta y huye para escapar del Señor. No negocia, no pregunta por qué, simplemente corre. Y aquí es clave entender el contexto. O sea, esta huida no es un simple capricho o cobardía. Nínive era la capital del imperio asirio. Los malos de la película de esa época. Los peores. Eran una superpotencia conocida por una crueldad sistemática y aterradora. Los relieves asirios que hemos encontrado, por ejemplo, muestran escenas de una brutalidad que hoy nos parecería de película de terror. Empalamientos, gente desollada viva. ¡Wow! Entonces, el odio de Jonás hacia ellos no es algo personal. Es una respuesta, digamos, nacional y hasta humana ante un opresor temido y violento. Él no quiere que sus enemigos sean perdonados. Claro, él quiere que sean juzgados. Exactamente. Pero aún así, la idea de huir de la presencia del Señor, sobre todo viniendo de un profeta, suena teológicamente absurda. O sea, ¿cómo se le ocurre que puede funcionar? Es que es completamente absurdo. Y ahí radica la primera gran lección teológica del libro. Rodrigo Montoya usa una analogía que me parece genial. A ver. Imagina un embajador en un barco, en alta mar. Recibe una orden de su rey que le repugna. Tienes que ir y ofrecerle un tratado de paz a nuestro enemigo más sanguinario. Uf, complicadísimo. En protesta, el embajador salta por la borda y se pone a nadar hacia aguas internacionales, pensando: listo, aquí, fuera de su jurisdicción, ya no soy su embajador. Renuncio, ya no tiene autoridad sobre mí. Vaya, qué analogía tan potente. Porque claro, su lógica se cae al instante. Por supuesto, no puede renunciar a su ciudadanía en medio del océano. Su rey sigue siendo su rey. Su deber sigue intacto aunque él no quiera cumplirlo. Precisamente, Jonás busca un Tarsis geográfico, creyendo que es un vacío espiritual, pero pues no existe tal lugar. Como profeta de Israel, él conocía perfectamente el Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Exacto. Si subiera al cielo, allí estás tú. Él sabía que era inútil. Y la respuesta de Dios es inmediata. Manda una tormenta violenta. La tormenta no es mala suerte, es el primer freno soberano a su huida. Es la creación entera obedeciendo a su creador, mientras que el profeta, el que debería ser el más obediente, se rebela. Y esto nos lleva a una escena de una ironía tremenda. El barco está a punto de hacerse pedazos. Los marineros, que el texto describe como paganos, están desesperados. Haciendo de todo. De todo. Le rezan a sus dioses, tiran la carga por la borda. Y mientras todo este caos sucede, Jonás, el único a bordo que conoce al Dios que controla esa misma tormenta, ¿qué hace? Duerme. Duerme profundamente en la bodega. Es un contraste brutal. Los paganos en su, digamos, politeísmo muestran una actividad espiritual frenética, buscan ayuda donde sea. Mientras, el profeta monoteísta está completamente pasivo. Es que ese sueño no es de paz, ¿verdad? Es de evasión pura. Es el sueño de quien intenta desconectarse de la realidad que él mismo provocó.
Y el capitán lo encuentra y la pregunta que le hace es demoledora. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios, quizás nos preste atención. Es increíble. El pagano tiene que despertar al profeta para que cumpla con su deber espiritual. Una ironía tremenda. Finalmente, echan suertes y, por supuesto, le toca a Jonás. Cuando lo confrontan, su confesión es monumental. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y esa última frase, que hizo el mar y la tierra, lo cambia todo. No es una simple presentación. No, para nada. Es una confesión teológica potentísima. Tiene ecos de Génesis 1, del relato de la creación. Jonás está admitiendo con su propia boca que el Dios del que intenta huir es el creador de los mismos elementos que ahora lo están acorralando. Claro, está atrapado en la creación de aquel a quien desobedece. Es el reconocimiento de que su vida es y siempre fue, pues, inútil. Y los marineros se aterran. Pasan del miedo a la tormenta al pavor reverente al Dios de Jonás. Y en un acto de nobleza que a mí me parece increíble. Sí, eso es notable. Cuando Jonás les dice que la única solución es que lo arrojen por la borda, ellos se niegan. Intentan remar más fuerte, tratan de salvarlo a él. Exacto. Y este detalle es fundamental. Estos hombres paganos muestran más compasión y valor por la vida de un profeta rebelde. Que la que ese mismo profeta muestra por toda una ciudad de 120,000 personas. Tal cual. Finalmente, ya sin opción, no le claman a sus dioses, le claman al Dios de Jonás y lo arrojan al mar. Y al instante la tempestad se detiene. La reacción de ellos es inmediata y total. El texto dice que le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. O sea, su conversión es más rápida y genuina que la actitud del propio profeta en todo el libro. Es un golpe directo a cualquier tipo de exclusivismo religioso. El libro nos muestra, desde el capítulo 1, que la respuesta a Dios no depende de la nacionalidad o el trasfondo, sino de la disposición del corazón. Y entonces la historia da su giro más famoso. El Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y aquí es vital corregir una idea muy común. El pez no es un castigo. No, es todo lo contrario. Es un acto de preservación. Jonás se está ahogando. Su muerte era segura. El pez es, digamos, una cápsula de salvamento imposible. Es un espacio de introspección forzada que Dios provee en su misericordia para no dejarlo morir. Es un rescate, no una punición. Y desde allí, desde el vientre del pez, Jonás ora. Y el capítulo 2 no es una oración tranquila, de meditación. Es el grito de un hombre que se siente literalmente en el Seol, en la tierra de los muertos. Las imágenes que usa son aterradoras. Sí, describe cómo las algas se enredaban en mi cabeza y se hundía hasta las raíces de las montañas. Se da por muerto y desde esa oscuridad absoluta clama. Y en medio de ese clamor, dice una de las frases teológicas más importantes y a veces más pasadas por alto del libro. Dice: los que dan culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. A ver, detengámonos ahí porque esa frase es muy potente. Entiendo que los ídolos son falsos, pero la expresión darle la espalda a todas las misericordias suena muy definitiva. Significa que al adorar a otro Dios, una persona se corta por completo de cualquier posibilidad de bondad divina. Es una pregunta excelente, porque va al corazón de la teología bíblica sobre la idolatría, un concepto que a veces se malinterpreta. Sí, a menudo se piensa que es solo adorar estatuas. Claro, pero desde la perspectiva del monoteísmo abrámico, la idolatría no es solo un error intelectual, como, digamos, apostar por el Dios equivocado. Es un acto de autoexclusión. Piensa en esto. Los ídolos, por definición, son impotentes. Son creaciones humanas o representaciones de fuerzas que no tienen el poder último. Como vieron los marineros. Exactamente. Le rogaron a sus dioses y no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, rendirles culto, la adoración o latría que se le debe solo al Creador, es como ser un náufrago en medio del océano. Dios te lanza un salvavidas, pero tú, en vez de aferrarte a él, decides abrazar un ancla. Qué buena imagen. El ancla te hunde. Te hunde. No es que el salvavidas se niegue a salvarte, es que tú, activamente, le das la espalda a la única fuente real de ayuda y misericordia para aferrarte a algo que no puede hacer nada por ti.
es un callejón sin salida espiritual. Entendido. Jonás lo reconoce y afirma que la salvación viene solo del Señor. Después de eso, el pez lo vomita en tierra firme. Y entonces, después de esta experiencia de casi muerte y una confesión teológica desde las profundidades, Jonás es liberado. ¿Y qué hace Dios? Le da exactamente la misma orden. Levántate y ve a Nínive. Es como si todo volviera a empezar, una segunda oportunidad. Y esta vez obedece. Va a Nínive, que era una ciudad enorme, de 3 días de recorrido, y proclama el mensaje más corto y seco posible. El mínimo indispensable. Literalmente. Solo 8 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ya, sin más. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay una oferta de gracia, no hay una explicación. Es puro juicio. Cumple la orden con el mínimo esfuerzo, probablemente esperando sentarse a ver el espectáculo de fuego y azufre. Pero no es lo que pasa. Para nada. Y aquí es donde ocurre el verdadero milagro del libro. Un milagro, en mi opinión, mucho más grande que el del pez. Que la gente de Nínive le cree. No solo le creen, la ciudad entera, desde el rey hasta el último habitante, se arrepiente de una manera radicalmente activa. El rey se baja de su trono, se quita sus ropas reales, se viste de tela áspera y se sientan cenizas. Y ordena un ayuno que incluya hasta a los animales. Sí, lo que muestra la seriedad y la totalidad del arrepentimiento. Pero lo crucial está en las palabras de su decreto. Exige que todos se aparten de sus malos caminos y abandonen toda su violencia. Esa es la metanoia de la que hablabas antes, ¿no? No es solo sentirse mal. Exactamente. Es un cambio de dirección, un giro ético y práctico. Y el texto dice que cuando Dios vio lo que hicieron, es decir, sus obras, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ok, y aquí es donde la historia se vuelve para mí desconcertante. Misión cumplida, ¿no? El profeta tuvo un éxito rotundo, la ciudad se salva. Yo esperaría una celebración, una fiesta. Sería lo lógico. Pero el capítulo 4 arranca diciendo que Jonás se molestó mucho y se enfureció. ¿Por qué? Porque su mayor temor se hizo realidad, y la queja que le hace a Dios lo revela todo. Le grita casi como un berrinche: Señor, ¿no te dije yo, estando todavía en mi tierra, que tú harías precisamente esto? ¿Por eso huí? Un momento. O sea, está confirmando que su huida no fue por miedo al fracaso, sino por miedo al éxito de la misión. Exactamente. Y escuche el motivo que da. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Me estás diciendo que su queja es que Dios es demasiado bueno? Es exactamente eso. Y no está inventando esa descripción. Está citando casi palabra por palabra la autodefinición que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 34. ¿El corazón del pacto con Israel? El mismísimo corazón. La ortodoxia teológica de Jonás es perfecta. Él sabe exactamente quién es Dios. Su problema no es intelectual, es visceral. Resiente profundamente que esa misericordia que él consideraba exclusiva para Israel se aplique a ellos, a los brutales asirios, sus enemigos. Así que su huida original no fue por miedo a que lo mataran en Nínive, fue por miedo a que Dios los perdonara. Precisamente, prefiere morir antes que ver a sus enemigos ser objeto de la compasión divina. Y eso nos lleva a la lección final, que es como una parábola viviente que Dios monta solo para él. La famosa planta. Se sienta fuera de la ciudad todavía enfurruñado, a ver qué pasa, y Dios hace crecer una planta que le da sombra. Jonás se pone muy contento con la planta. Por fin algo sale como él quiere. Siente un pequeño alivio, una comodidad personal. Pero dura poco. Poquísimo. Al día siguiente, Dios envía un gusano que seca la planta. Y luego un viento abrasador del desierto. Jonás, miserable y con insolación, desea morir de nuevo. Y es en ese momento de autocompasión que Dios lo confronta. Con una de las preguntas más penetrantes de toda la Biblia. Sí, Dios le dice básicamente: ¿te enojas tanto por una planta que ni sembraste ni cuidaste, que apareció una noche y desapareció a la siguiente? ¿Sientes lástima por ella? ¿Y no debería yo sentir lástima por la gran ciudad de Nínive, que tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, que no saben distinguir el bien del mal? Es una lección demoledora. Y si somos honestos,
¿Qué no se ha enfadado más por una tontería, como que se caiga el Internet, que por una crisis humanitaria al otro lado del mundo? El libro nos pone un espejo muy incómodo en la cara. Totalmente. Pone en evidencia la pequeñez del corazón de Jonás en contraste con la inmensidad del corazón de Dios. Y de todo este relato podemos extraer varias verdades doctrinales esenciales. A ver. Primero, la soberanía total de Dios. Controla la historia, el viento, el mar, un pez, una planta, un gusano. No hay un Tarsis donde podamos escondernos de él. Su jurisdicción es el universo entero. Segundo, lo que es el verdadero arrepentimiento. No es solo una emoción de culpa, es un cambio de rumbo práctico y ético, como el que demostraron los ninivitas al abandonar su violencia. Y tercero, y quizás lo más importante, que la misericordia es el atributo prevalente de Dios. El libro entero es una demostración de que su inclinación natural es hacia el perdón y la redención, incluso para aquellos que nosotros consideramos los más indignos. Al final, la exhortación que nos deja un análisis como el de Montoya es no ver a Jonás como un personaje antiguo y extraño, sino como un espejo. Exacto. ¿Cuántas veces tomamos nuestro propio barco a Tarsis para evadir un llamado a mostrar compasión hacia alguien o un grupo que nos resulta incómodo, que consideramos el enemigo? Y esa huida moderna ocurre cada vez que priorizamos nuestras plantas, nuestras comodidades, nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestro orgullo, por encima de la obediencia a un Dios que nos llama a amar a nuestro Nínive personal. Y es increíblemente irónico, y hasta hermoso, que el versículo que mejor resume la revelación central del libro sea la propia queja resentida de Jonás. Es la paradoja perfecta. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, y estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Jonás 4:2. Él lo dice como un reclamo, pero en realidad es la mejor noticia del universo. Y la aplicación práctica es un desafío directo para todos. Primero, identificar nuestras plantas. ¿Qué comodidades, qué ideas, qué prejuicios protegemos con más celo que la vida de otros? Segundo, Aceptar nuestro Nínive. Dejar de huir de esas tareas, esas conversaciones, esas personas que desafían nuestra zona de confort. Y tercero, y lo más difícil, pedir tener la mirada de Dios. Pedir un corazón que se conmueva por la necesidad ajena, reconociendo que todos, sin excepción, dependemos de esa misma gracia inmerecida. un análisis fascinante y, la verdad, muy confrontador. Agradecemos profundamente a Rodrigo Montoya y al proyecto vidaconvocación.com por un material tan claro y profundo que ha guiado esta conversación. Sin duda un gran aporte. Y para reflexionar, el libro termina abruptamente con esa pregunta de Dios a Jonás, que en realidad es una pregunta que queda flotando en el aire para cada persona que lo lee. Y esa pregunta es: si el conflicto central de este libro es un profeta de Dios enojado por la misericordia de Dios hacia un enemigo, ¿qué nos dice eso sobre nuestra tendencia humana a preferir un Dios hecho a nuestra medida, un Dios que valide nuestros prejuicios, en lugar del Dios verdadero que los hace pedazos con su amor inagotable?